ronda campesinos! ¡Viva! ¡Viva la ronda campesinos! ¡Viva! ¡Viva la defensa del agua! ¡Viva! ¡Viva la defensa de la tierra! ¡Viva! ¡Viva la defensa de la democracia! ¡Viva! Muy bien. Aplausos, no se escuchen los aplausos romeros. Muy bien, compañeros y compañeras. Nuevamente, nuestra presencia en Lima despierta a mucha gente, motiva a mucha gente. Tal vez porque aquí está todavía la esperanza de este país, con nuestras gloriosas rondas campesinas con reserva moral. Todos sabemos los momentos que estamos viviendo, los sucesos que pasaron en nuestro país, los actores, víctimas y victimarios. Vamos a un momento complejo, quizás difícil para algunos que ya no tienen solución. Entonces, hermanos, en esta tarde, para calentar los ánimos del movimiento rondero peruano, tenemos visita a este evento. Y no se trata, digamos, de cualquiera, se trata de un ex primer ministro de Estado, del doctor Aníbal Torres. Aplausos, compañeros, que ya se olvidaron del premier Aníbal Torres. De alguna manera, Torres ha sido invitado por en el tiempo las que rondas pasó por allá, campesinas. Va a exponer aquí también las por el razones gobierno, de la crisis política en el país. estuvo aperturado las reuniones de trabajo para cristalizar como los proyectos de ley, por ejemplo, para que dieran su visto bueno. Y eso era un tema de progresividad, porque eso no podría ocurrir si otros hubiesen estado tal vez allí en ese puesto. Y con algunos ministros de Estado de igual manera. Sin embargo, vino lo que conocemos, se paralizó todo, cambió el escenario de cosas. Pero donde todo pareciera perdido, se tiene que recuperar las fuerzas de las energías para cambiar la correlación de fuerzas y poder poner un alto a toda esta dictadura. Por lo tanto, hermanos, bienvenido, doctor Aníbal. Esta es la Asamblea Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, UNAR Perú. Y bueno, esperamos su mensaje, que nos informe también cómo está, cómo ve el escenario, qué pasó, porque de los sucesos que pasaron aquel tiempo del golpe de Estado contra el presidente constitucional, Pedro Castillo, formalmente y orgánicamente, no hemos recibido un informe de algún funcionario de allá ante la institución ronderil. Que deberían, ¿no es cierto?, recibir nosotros un informe oficial. ¿Qué cosa pasó? Porque se han tejido narrativas de diferentes formas y que ha confundido. Y esa confusión, ¿a quién le beneficia? ¿Cierto? Entonces, hoy creo que es el momento oportuno, porque nosotros como gestores, constructores, defensores de la vida, de derechos humanos, de democracia, de recuperación de este país, nos incumbe saber qué cosa realmente pasó aquel día y qué vino después y qué está pasando en este momento y cómo deberíamos salir de esta situación. Entonces, bienvenido, doctor Aníbal, le escuchamos en esta tarde los ronderos del Perú. Aplausos. Muchas gracias, señores miembros directivos de las rondas campesinas, compañeras, compañeros. Les agradezco muchísimo por haberme invitado a participar por breves minutos en este importantísimo evento. No me voy a extender sobre los hechos, sería muy largo,
pero sí decir en concreto que a todos nos consta que un sector de la derecha, de la ultraderecha, no quiso reconocer, mejor no reconoció el triunfo de Pedro Castillo. Y desde que juramentó, trabajó intensamente, día y noche, las 24 horas del día, solamente para vacar a Pedro Castillo. Una vez vacado Pedro Castillo, se ha dedicado por medio de la prensa, hablada, escrita, televisada, a decir que el gobierno de Castillo fue nefasto. Cualquier ser humano con sentido común sabe que el gobierno nefasto es el que tenemos actualmente, absolutamente incapaz para afrontar los grandes problemas que tiene el país, con un crecimiento de la delincuencia integrada no solamente por el carterista, por el que roba celulares, sino por la corrupción inmensa a nivel del Estado, escondida ahora por la prensa, por el narcotráfico que domina prácticamente todos los órganos del Estado, por los pequeños préstamos con intereses sumamente excesivos, especialmente por organizaciones criminales extranjeras. Por supuesto, por la falta de trabajo, por la falta de una educación de calidad. Todos esos medios confluyen para tener la inseguridad que ahora tenemos y que las muertes se producen todos los días, tan igual como teníamos con el terrorismo. Con el terrorismo no sabíamos si vamos a vivir un momento más. Ahora hemos llegado a esa misma situación, pero no con el terrorismo, sino con la delincuencia. Sabemos ahora, y todos ustedes lo pueden ver, que nos gobierna una organización criminal, harto criminal, integrada no solamente por ese sector de la ultraderecha, sino también por todos los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Congreso, una gran parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como del Tribunal Constitucional. Ustedes están constatando que frente a los hechos delictivos, a la corrupción que se ha descrito últimamente, que se ha descubierto últimamente, y que la prueba está allí, no es que se trate de acusar sin pruebas. El rol está allí. No es que alguien dona un Rolex de 14 o 19 mil dólares por nada a cambio de nada. Y no es que una persona decente, que una persona honesta, no reciba ese Rolex indebidamente, ilícitamente, y no es que sea el único caso que ha hecho, no, porque el que está acostumbrado a hacer eso, lo hace ya desde su hogar. Y ahora ven ustedes que a esa persona, ¿quién lo protege? ¿Quién lo protege? Lo protege la alta corrupción. Lo protege el Congreso. Lo protege el sistema de justicia. Lo protege las fuerzas policiales, las fuerzas armadas que se han puesto al servicio de la gran corrupción. Todos ellos lo protegen. Se dice que están investigando fiscalmente, pero esa es simplemente una artimaña allí, porque al final todo va a salir como si no hubiese ocurrido nada, porque ella sirve a ese poder de la corrupción,
que se está apropiando ahora del Perú, no solamente de sus recursos naturales, sino de fondos del Tesoro Público, a través de la publicidad por los medios de prensa que se llevan gran cantidad de dinero para desinformar a la población, para ocultar los delitos que se están cometiendo ahora. Pedro Castillo leyó ese discurso que todos hemos escuchado y que nos enteramos en ese momento en que él lo lee, que decía que cierre el Congreso y otras instituciones del Estado. Pero señores, no se da golpe de Estado leyendo un papelito, no. Golpe de Estado se da con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales. Por eso es que yo, en cuanto termina de leer ese papelito, me acerco y le pregunto: ¿has coordinado con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales? Y en voz baja me dice: doctor, no se preocupe. Ya eso me indicaba que no había habido tal coordinación, pero yo todavía tenía la duda. Regresé al puesto donde escuché el discurso y le pregunto al ministro del Interior: ¿y van a cerrar el Congreso? Me manifestó que no sabía. Entonces me doy la vuelta y le pregunto al ministro de Defensa: ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, y de esa expresión nunca me olvido: a mí no me han dicho nada. Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo como abogado en ese momento? Este no es un golpe de Estado. Este ha leído este papelito por alguna razón, pero ya por el solo hecho de haber leído ese papel, se van a aprovechar, ahora sí, para vacarlo. Y como ustedes saben, tuve que acompañarlo hasta el final. No lo podía abandonar. Y llegando al lugar donde ahora se encuentra, él me manifiesta. Cuando le vuelvo a preguntar por qué leyó ese papel, y me dice: doctor, ya tenían los votos para vacarlo. Ya lo tenían. Y si les faltaba 1 o 2 votos, ya tenían listo el plan para la suspensión y a todos nos iban a meter a la cárcel. Llegué, por supuesto, a la conclusión de que este desesperado ha leído ese documento para comunicarse con la población, que en realidad logró comunicarse por los efectos que existió en la población y que todos conocemos. Sabemos que ese día el Congreso vacó a Castillo. Para vacar al presidente, ¿qué se requiere? La presentación de una moción de vacancia. O sea, se llama también una solicitud de vacancia, firmada por no menos de 26 congresistas, que debe ser comunicada inmediatamente al presidente. Segundo, que esa moción de vacancia debe ser admitida por el Congreso por no menos de 52 votos. Tercero, que para adelantar la fecha para el debate y votación de la vacancia, tenía que haber un acuerdo del Pleno del Congreso con no menos de las 4/5 partes de congresistas. No menos de las 4/5 partes de congresistas. O sea, 104 congresistas. No hubo ese acuerdo. Y finalmente, para la votación, aprobando la moción de vacancia, se requería también las 4/5 partes de congresistas. O sea, no menos de 104 votos. No se cumplió con ninguno de estos requisitos. El Congreso de la República allí violó la Constitución y su propio reglamento. El Congreso dio un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Por lo tanto, Pedro Castillo es un secuestrado político. No hubo vacancia de la presidencia. Esa vacancia de la cual ellos hablan es nula y soyure, no produce ningún efecto. Y por lo tanto, no hubo sucesión presidencial.
Y eso lo ha entendido exactamente la población. Por eso es que la población califica a la señora como una usurpadora. Esa calificación es correcta. En síntesis, eso es lo que pasó allí. Claro, ahora Pedro Castillo está preso, no lo van a poner en libertad, porque por disposición de la ley no podría estar en la cárcel ni siquiera un segundo. Pero ellos saben que si liberan a Pedro Castillo en este momento cae el Ejecutivo y probablemente el Congreso. Por eso es que la cuestión de Castillo no es jurídica, es puramente política, ni siquiera de política, es de politiquería. Y ya ustedes saben que por la detención de Castillo, el pueblo salió a defender a su presidente, salió a defender su voto. ¿Y quiénes eran los del pueblo? No de la clase alta, sino de la clase más humilde. Aquellos campesinos, aquellos miembros de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, de los pueblos alejados del Perú, esos que siempre fueron relegados, los mataron como cualquier cosa. Más de 70 muertos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese sido si uno o dos de esos 70 muertos hubiese sido de la clase alta? ¿Qué hubiese sido? ¿Ah? Entonces, de eso hay que darnos cuenta. Eso hay que advertir en el Perú, para darnos cuenta del desprecio que tiene esa pequeña clase alta en el Perú, no toda, es solamente un sector de esa clase alta, de unas no más de 10 familias que se creen las dueñas del Perú. Por supuesto que, conociendo eso, con el gobierno de Castillo, tuvimos que salir a defendernos en la población y hacerle entender a la población que somos un país extraordinariamente racista, clasista, culturalista, discriminador, que se discrimina a la gente por ser así como todos y cada uno de los que estamos aquí. Por esa razón, por ser originarios de los pueblos alejados, por ser de la clase pobre o de la clase media, por esa razón. Y ahora ellos dicen que al haber hecho eso, hemos creado el odio en el Perú, en vez de que hubiésemos entendido que hay que no perdonarnos en el Perú. Pero al decir eso, ellos lo único que están haciendo es querer mantener el statu quo, esa situación de discriminación a las grandes mayorías nacionales. Y eso es lo que debe terminar. Todos nosotros debemos estar de acuerdo para terminar con el racismo, con el culturalismo, con el clasismo, con la discriminación en el Perú, porque en el Perú todos somos iguales. Nosotros como seres humanos no discriminamos a nadie, ni aún a esa clase alta, porque también son peruanos, pero tienen que entender que ellos tienen que convivir y reconocer sus derechos fundamentales al resto de la población. ¿Cuánto en el gobierno de Castillo no se le dejó entrar a un campesino, a un poblador de lugares alejados, a los ronderos, a otras organizaciones populares al Palacio de Gobierno? ¿Y cuándo se había hecho eso antes? Nunca, porque ese era un lugar en donde se reunían los grandes, los que aún se consideraban intelectuales, porque creían, y aún todavía creo que existen algunos, que son intelectuales porque son de dinero,
porque han nacido en una cuna de oro, o porque pertenecen a una determinada clase social, o creen que la cultura, lo intelectual se adquiere por herencia, y eso están tremendamente equivocados. Y nosotros les demostramos en todo medio su equivocación, y tuvieron que esconderse con el rabo entre las piernas, pero sí siempre complotando contra el gobierno, que no es otra cosa que el complot contra la población, o sea, contra todos y cada uno de los que estamos en este ambiente. Porque en este ambiente no existe uno solo de esos elementos que venga y que reconozca el error histórico en el Perú, y que reconozca los derechos fundamentales y que se ponga de acuerdo con el pueblo para poder sacar al pueblo de la miseria, de la postración, del atraso, de la ignorancia. Eso es lo que le pedimos a ellos. Nosotros no los vamos a discriminar, pero no lo vamos a permitir más que se consideren superiores a nosotros. Porque nosotros no somos inferiores a ellos. Nunca. Hasta la campesina, el campesino que se encuentra en la punta del cerro, dice: gracias, doctor, por habernos abierto los ojos. La población ya se dio cuenta, ya despertó, y va a defender sus derechos, y va a conquistar sus derechos. No sabemos si ahora, si mañana o más tarde, pero lo va a hacer. Porque como dice el pueblo, ya lo ha dicho, y tiene que ser una política de Estado, solamente el pueblo salvará al pueblo, porque nadie más lo va a salvar. Estos corruptos que nos están gobernando, estos ladrones que nos están gobernando, ellos no van a gobernar para el pueblo. Ellos van a gobernar solamente para ellos. Ellos se enfurecieron porque presentamos un proyecto de ley para cancelar los monopolios, los oligopolios, para terminar con la propiedad cruzada de los medios de comunicación, porque con eso se hace muchísimo daño a la población, se los deforma culturalmente, para pensar que cuando hay crecimiento económico, porque sí, en el Perú ha habido, ¿no?, en varias épocas crecimiento económico, pero ¿a quién ha beneficiado ese crecimiento económico? ¿Ha llegado al pueblo? No, ha servido para unas cuantas familias. En el Perú tenemos que hacer reformas profundas. ¿Y quién puede hacer esas reformas profundas? Solamente el pueblo que conoce esa realidad. Necesitamos tecnificar el campo. Necesitamos suprimir de la Constitución ese artículo que dice que el Estado solamente puede hacer economía subsidiaria. No, el Estado tiene que hacer economía en igualdad de condiciones que la empresa privada. Tiene, por ejemplo, que tener un banco agrario muy fuerte para fortalecer el crédito, porque sin crédito no puede haber crecimiento del agro. Tenemos que preparar a nuestros campesinos, a nuestras comunidades, para que se asocien, para que formen cooperativas, para poder vender sus productos no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. Tenemos que tener no una, sino 2 o 3 fábricas de producción de fertilizantes para nuestros campesinos, pero también para poder exportar al exterior. No somos enemigos de la minería, pero primero está el agro, y el desarrollo de la minería
no se puede hacer contaminando las aguas, afectando a los pastos, afectando al ganado. No, porque ahora hay mecanismos modernos para desarrollar una energía sin contaminación al agua. Se molestaron mucho cuando dispusimos que se produzcan productos lácteos no con leche en polvo importada del extranjero, sino con leche fresca que se produce en nuestro país. ¿Y eso beneficiaba a quién? Beneficiaba, por supuesto, a nuestros campesinos. Acabo de escuchar del agua. Hay que saber cultivar el agua en el Perú, como lo hicieron nuestros incas. Lo tenemos que detener, las aguas de las lluvias en las partes altas, haciendo represas pequeñas, medianas, grandes en las alturas, para poder destinarla a la agricultura no una vez al año, sino todo el año. Tenemos que enseñar a nuestros campesinos a irrigar, como lo hacen los israelíes, por ejemplo, sin desperdiciar el agua. Y los israelíes han aprendido de nosotros, de los incas, porque si ustedes van allí a Israel, van a ver cómo han construido los andenes tan igual que los incas, y ellos de esa forma han explotado la agricultura. Hay que mejorar nuestras semillas, hay que mejorar genéticamente a nuestra ganadería. Pero ¿por qué podemos hablar nosotros de eso? Porque conocemos, porque somos campesinos, conocemos la realidad y no nos hemos olvidado de nuestro origen. El ser humano no puede olvidarse de su origen. A veces, porque ha salido un poquito, ya se cree, que también es él de la derecha. Jamás lo va a hacer, jamás lo va a hacer. Por eso es que a veces en el extranjero dicen, señor, pero en el Perú, el enemigo del pueblo es el mismo pueblo. El peor enemigo de un peruano es otro peruano. El peor enemigo de un mestizo es otro mestizo. Y es lamentable ver en nuestro país que otro mestizo como nosotros, otro cobrizo como nosotros, u otro indígena como nosotros, que en algo ha sobresalido y ahora sale a criticar, inventando hechos. No nos detengamos a pelear con esa gente, que sigan atacando. Provenimos del pueblo, pero no somos pueblerinos. No tenemos esa cultura pueblerina. Nos tenemos que desprender de eso y hay que ir por objetivos más grandes en el lugar que nos encontremos, en el último lugar de nuestra patria. Ven ustedes cómo se ha incrementado la inseguridad ciudadana en términos exponenciales. Y nuestro gobierno no tiene ni va a tener los métodos, los mecanismos para poder combatirla, porque no están preparados para ellos. No lo están. Ellos lo hacen así las cosas mecánicamente, porque han leído algún libro. Está bien la teoría, pero si no conocen la realidad, no va a haber una solución. De manera que propongámonos, comprometámonos con defender al Perú, con organizarnos, con unirnos, con no dividirnos, para afrontar nuestros problemas y poder resolverlos rápidamente. Nosotros tenemos capacidad, nosotros tenemos conocimientos que si no lo hemos adquirido en la universidad, lo hemos adquirido en la universidad de la vida, que es el mejor conocimiento que puede tener el ser humano. Pero no nos dejemos atropellar, levantemos la cabeza. A veces van a haber caídas,
es natural. Pero cada vez que te caigas, levántate con más fuerza y sigue adelante defendiendo tus derechos, defendiendo los derechos de los hijos y de tus hijos, queriendo un país distinto, no como el que tenemos, que por sus riquezas naturales que existen. Que por sus riquezas naturales que tiene, debería ser un país tan desarrollado o mucho más que los países europeos. Pero esa clase gobernante que ya en más de 200 años de vida republicana ha expoliado al Perú, no nos ha permitido. Y ahora estamos en ese camino. No tengamos miedo. ¿Quién les habla? Ha nacido enfrentando a la vida y a la muerte. Y así lo haremos hasta el final. No les tenemos miedo. Ellos luchan desesperadamente por inhabilitarnos. Y aún dicen que en cualquier momento nos pueden meter un balazo. No tenemos miedo a esas circunstancias, porque detrás de uno están todos ustedes. Están miles de peruanos que tienen dignidad. Están miles de peruanos que no quieren vivir más arrodillados. Están miles de peruanos que quieren una educación de calidad, que quieren una salud de calidad, que quieren una infraestructura de calidad. Hay muchísimo que hacer, hermanos. Prácticamente todo está por hacer. Se requiere de voluntad y se requiere de unión de todos los peruanos, comenzando por ustedes, y yo sé que ustedes van a trabajar por unir a todos los peruanos para conquistar su libertad. Muchas gracias. Ronderos unidos jamás será vencido. Ronderos unidos jamás será vencido. Bueno, las palabras del primer ministro Aníbal Torres, dando a conocer lo que sucedió realmente con la caída del presidente Pedro Castillo. Los saludos y las palabras del preciso.